Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Marco Rubio arremete contra La Habana. Crisis, espionaje y alerta a solo 90 millas de Estados Unidos. Les contamos. El poder de Estados Unidos se mueve cerca de Cuba. Drones y buques elevan la tensión al máximo en el Caribe. Tenemos los detalles. Trump alerta colapso en Irán y el mundo tiembla ante una crisis petrolera que puede impactar su bolsillo. Además, misterio en Florida. Camionero cubano desaparece, el FBI activa una investigación urgente. Tenemos toda la información. Y Camilo Egaña habla con un testigo presencial del atentado a Donald Trump. Luis Quiñones cuenta cómo ocurrió todo. Miguel Cosío conversa con Willy Bermello. Su historia, su impacto y la clave del éxito. Tenemos los detalles, información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Marco Rubio golpea a La Habana. Crisis, espionaje y advertencia a 90 millas de Estados Unidos. Washington sube el tono y apunta directo al poder en Cuba. El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó un mensaje contundente. La isla no saldrá de su crisis mientras se mantenga el modelo actual. Rubio sostiene que el problema no es solo económico, es estructural. Asegura que, sin cambios profundos en el sistema, cualquier intento de recuperación será insuficiente. Por otro lado, la situación puede mejorar, pero para ello se necesitan reformas económicas sustanciales y serias. Esas reformas son imposibles con quienes están al mando. Es imposible. Y quienes están al mando no solo son económicamente incompetentes. Pero la advertencia no se queda ahí. Desde Washington también crece la preocupación por seguridad nacional. Informes señalan la presencia de instalaciones de inteligencia vinculadas a China y Rusia operando dentro de Cuba, a escasa distancia del territorio estadounidense. Han abierto las puertas a los adversarios de Estados Unidos para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad. No vamos a permitir que un aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 145 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Eso no va a suceder bajo la presidencia de Trump. El señalamiento es claro. La isla se ha convertido en un punto estratégico para potencias rivales. En medio de una tensión global que sigue escalando, en paralelo, la presión política se mantiene. Sanciones, vigilancia y un mensaje firme desde la Casa Blanca. No habrá flexibilización sin cambios reales en el poder. Todo esto ocurre mientras la economía cubana continúa en caída y un deterioro que muchos ya comparan con los peores años de la isla. El escenario es complejo: crisis interna, presión externa y un tablero geopolítico cada vez más tenso. Seguiremos atentos a cualquier movimiento desde Washington y La Habana. Soy Camilo Lavastilla, para América Noticias. Maniobras militares, drones y buques elevan la tensión al máximo entre Cuba y Estados Unidos. El Comando Sur activó el ejercicio Flex 2026 desde Cayo Hueso, una operación que combina inteligencia artificial, drones de última generación y unidades navales en un entorno de alta vigilancia. Durante varios días, fuerzas estadounidenses prueban capacidades que no son simples simulaciones. Buscan llevar tecnología directamente al terreno operativo, integrando monitoreo en tiempo real y respuesta rápida en el Caribe. Pero el despliegue va más allá de un ejercicio. En las últimas semanas se ha detectado un aumento de vuelos de drones como el MQ-4C Triton, capaces de vigilar por más de 24 horas. Estas aeronaves han rodeado la isla, incluso cerca de La Habana. También operan aviones de inteligencia como el RC-135 y el P-8 Poseidon, además de sistemas de alerta temprana y helicópteros que amplían el control en aire y mar. Los aviones que se están viendo alrededor de la isla están constantemente girando y están detectando todas las emisiones por teléfono, por radio, todo lo que no sea alámbrico. Si se están comunicando por alambre, pues obviamente no se transmite al aire y no se puede capturar. Pero también se pueden detectar los radares, dónde es que está cada radar, en qué localización están exactamente.
se ponen en un mapa, se saben que se van a mover, por eso es de que se mandan los aviones de nuevo al día siguiente para verificar. Y esto va a ser útil en el caso de que tengamos que entrar a hacer un ataque y destruir todos, que lo primero que tenemos que hacer es quitarle la capacidad de poderse comunicar, de poder vernos, y con los radares nos pueden ver, entonces inmediatamente se manda un avión que pueda evadir el radar, ataca las antenas, ataca los centros de comunicación y se acabó. En el mar, el buque USS Wichita y vehículos no tripulados refuerzan un monitoreo constante en la región. Oficialmente, Washington habla de lucha contra el narcotráfico, pero el contexto es otro. El despliegue coincide con tensiones crecientes y advertencias desde La Habana. El mensaje es claro: Cuba está bajo vigilancia constante y un escenario que se calienta cada día más. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta situación. Soy Leticia Grau para América Noticias. Camionero cubano desaparece y giro inexplicable. Activan al FBI, un viaje de rutina, que terminó convertido en un misterio inquietante. La desaparición del camionero cubano Alejandro Jacomino González ha encendido las alarmas federales en Estados Unidos y hoy mantiene al FBI tras la pista de lo que podría ser mucho más que un simple caso de extravío. Todo comenzó el 16 de abril, cuando González salió desde el puerto de Brunswick, en Georgia, transportando varios vehículos con destino a Miami. Pero algo ocurrió en el camino. El punto clave: una parada en el condado de Brevard, en Florida. Allí, el camionero permaneció varias horas en un área de descanso en Grand Valcaria. Según los registros de GPS, el vehículo estuvo detenido durante la madrugada, hasta que a las 7:49 de la mañana retomó la marcha. Pero lo que vino después desconcierta a los investigadores. En lugar de continuar hacia el sur, el camión giró inesperadamente hacia el norte en dirección a Jacksonville. Minutos después, silencio total, sin llamadas, sin respuestas, sin rastro. Días más tarde, la unidad fue localizada en Port Wentworth, Georgia, pero sin el conductor. Y no solo eso, parte de la carga había desaparecido. Varios de los vehículos transportados fueron robados. Algunos ya han sido recuperados en Florida, pero otros siguen sin aparecer. El caso ha sido clasificado como una desaparición sospechosa. El FBI ha difundido la imagen del camionero cubano, descrito como un hombre de tez blanca, calvo, con barba, de aproximadamente 5 pies 11 pulgadas y 200 libras, con tatuajes distintivos, incluyendo uno con el nombre Elicia. Las autoridades piden ayuda urgente a cualquier persona que haya estado en esa zona durante la madrugada del 17 de abril. Hoy, la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué pasó con Alejandro Jacomino González? Un caso que mezcla desaparición, desvíos extraños y robo de carga, y que mantiene en vilo a investigadores y a toda una comunidad. Seguiremos de cerca cada detalle de esta investigación. Soy Camilo Lavastilla, para América Noticias. La tensión escala, y ahora el propio Donald Trump asegura que Irán estaría en un estado de colapso. Según el mandatario, Teherán habría pedido reabrir urgentemente el estrecho de Hormuz, una de las rutas más estratégicas del planeta, por donde circula gran parte del petróleo mundial. Trump afirma que el régimen iraní busca ganar tiempo, mientras enfrenta divisiones internas y una presión creciente. Pero desde Washington, la respuesta es firme. No habrá acuerdos sin condiciones claras, entre ellas el desmantelamiento total del programa nuclear, el fin del desarrollo de misiles y el cese del apoyo a grupos como Hezbollah y Hamás. En paralelo, el equipo de seguridad nacional, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, ya analiza escenarios que van desde negociaciones diplomáticas hasta posibles acciones más contundentes si Irán no cede. Pero mientras se habla de acuerdos, el impacto ya se siente en el bolsillo. El cierre parcial del estrecho de Hormuz ha disparado los precios del petróleo, encareciendo combustibles y productos básicos en Estados Unidos y el mundo. Y ahora, un nuevo movimiento sacude aún más el tablero global. Los Emiratos Árabes Unidos han decidido abandonar la OPEP, rompiendo con una de las alianzas energéticas más influyentes del planeta. La decisión les permitirá aumentar su producción de petróleo, pero también introduce incertidumbre en un mercado ya golpeado por la guerra. Expertos advierten que, aunque a corto plazo el impacto será limitado por el bloqueo en Hormuz, a futuro podría generar un exceso de oferta y una guerra de precios entre productores. El resultado,
un escenario volátil, donde la geopolítica, la energía y la seguridad global están completamente entrelazadas. Hoy, el mundo enfrenta una combinación peligrosa: Irán bajo presión, Estados Unidos endureciendo su postura y un mercado energético al borde de un cambio histórico. Y todo apunta a que lo que ocurra en Hormuz podría definir el rumbo de esta crisis global. Un informe de Enrique López para América Noticias. Cuba en vilo. Petrolero ruso pierde rumbo y desata alarma en plena crisis energética. Un barco que debía traer alivio, ahora genera más incertidumbre. El petrolero ruso Universal, clave para el suministro de combustible en Cuba, ha cambiado su rumbo en el Atlántico y mantiene un destino desconocido, encendiendo las alarmas en La Habana. El buque, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, transporta crudo vital para una isla que hoy apenas puede cubrir la mitad de su demanda eléctrica. Sin embargo, su trayectoria actual no apunta hacia el Caribe, sino que se aleja. Datos de monitoreo marítimo lo ubican a más de 3.000 kilómetros de Cuba, navegando lentamente y en dirección contraria. A su velocidad actual, podría tardar hasta 3 semanas en llegar, si es que decide retomar el rumbo. Y ese es el punto crítico: no hay garantías. La ambigüedad ocurre justo cuando Moscú había prometido sostener el suministro energético a su aliado. Este sería el segundo gran envío del año, pero expertos advierten que ni siquiera alcanzaría para cubrir más de 7 a 10 días del consumo nacional. Mientras tanto, la crisis en la isla se agrava. Apagones diarios de más de 15 y hasta 20 horas, transporte colapsado, hospitales afectados y una economía paralizada que golpea directamente a la población. El factor geopolítico también pesa. Las sanciones impuestas por Washington han complicado cada envío de petróleo ruso hacia Cuba. Precedentes recientes muestran buques que han cambiado de ruta en medio de presiones internacionales o riesgos operativos. A esto se suma otro problema: la caída del suministro desde Venezuela y la suspensión de envíos desde México, lo que deja a Cuba prácticamente dependiente de Rusia, un proveedor que también enfrenta limitaciones en su producción. El resultado es claro: un sistema eléctrico al borde del colapso y un país pendiente de un barco que no tiene destino confirmado. Cada día de retraso aumenta la presión social y el temor de un apagón aún mayor, un petrolero sin rumbo, una isla al límite y una crisis energética que no espera. Cuba mira al mar, pero la respuesta sigue sin aparecer. Soy Enrique López para América Noticias. Una carta secreta, un emisario encubierto y un plan que terminó en fracaso. Lo que parecía una jugada discreta del entorno de poder en Cuba, hoy revela una trama mucho más profunda. El supuesto empresario que intentó entregar un mensaje directo a Washington sería en realidad un operador vinculado a la inteligencia del régimen. Se trata de Roberto Carlos Chamizo González, señalado como hombre de confianza de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, figura clave dentro del círculo de poder en la isla. Según investigaciones periodísticas, Chamizo no sería un actor independiente, sino alguien formado dentro de estructuras del Ministerio del Interior cubano. El episodio se desarrolló en abril, cuando Chamizo viajó a Miami con una carta dirigida al presidente Donald Trump. La intención, según analistas, era saltarse canales oficiales y enviar un mensaje directo a la Casa Blanca, evitando al secretario de Estado. Pero la operación no salió como se esperaba. Un agente de aduanas interceptó la misiva y Chamizo fue deportado de inmediato por no contar con estatus diplomático. Su perfil público, lujos, viajes, negocios turísticos, contrastaría con su presunto rol dentro de estructuras estatales. El caso se produce en medio de contactos discretos entre Cuba y Estados Unidos. En abril, una delegación estadounidense viajó a La Habana en el primer vuelo oficial en años, en un contexto marcado por presiones sobre el régimen para liberar presos políticos. Sin embargo, ese proceso no ha mostrado resultados visibles, lo que añade más tensión al escenario. La figura de El Cangrejo también gana protagonismo. Aunque no tiene un cargo político formal, su cercanía al poder y su rol en estos contactos lo colocan en el centro de las decisiones estratégicas. Y ahora, con este intento fallido de enviar un mensaje directo, queda en evidencia una estrategia que mezcla diplomacia, inteligencia y movimientos en la sombra. Un emisario expulsado, una carta confiscada
y una jugada que deja al descubierto cómo se mueven, lejos de cámaras, las negociaciones más sensibles entre La Habana y Washington, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Este martes se cumple un año del apagón eléctrico que sumió a la mayor parte del país en el caos. Hacia las 12:30 del mediodía del 28 de abril de 2025 se fue la luz en la España peninsular. A esa hora, trenes y metros dejaron de funcionar. Los móviles se volvieron inservibles, también las teles. Las tarjetas ya no eran un medio de pago válido y los cajeros dejaron de ser la alternativa. Sin semáforos, la circulación se volvió imposible y, buscando información, la gente se echó a las calles. Algunos comercios siguieron a oscuras, otros cerraron y algunos se vieron desbordados. Fue el caso de ferreterías y supermercados, donde muchos buscaron prepararse para lo imprevisible. Quienes tenían una radio o velas en casa descubrieron que tenían un tesoro y muchos lo compartieron. Mientras unos se agobiaban porque no veían cómo volver a casa, otros decidieron tomárselo con calma. Sin apenas información, con cero explicaciones y confiando en que volviera el suministro eléctrico, pasaron unas 4 horas para los más afortunados. A medianoche, Red Eléctrica informaba de que se había recuperado el 61% de la demanda. Un año después, los informes dicen que no hubo una causa para ese cero eléctrico, sino varias. Para evitar que algo así se repita, Gobierno, organismos reguladores y operadores del sistema han tomado medidas. No son los únicos. Muchos ya no fían todo a la tarjeta y tienen efectivo a mano. Los transistores han entrado en muchas casas para quedarse y las velas han dejado de ser un mero objeto decorativo. Un informe de Clara González DF para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Leonel García Álvarez, un cubanoamericano de 72 años, fue hallado sin vida en su vivienda en Guiñes, Mayabeque, en un caso que ha conmocionado a su familia y a la comunidad local. Su hija confirmó públicamente la identidad de la víctima y pidió justicia, mientras las autoridades revisan cámaras de seguridad y otras evidencias en la escena. De acuerdo con versiones iniciales, todo apunta a que pudo tratarse de un ataque violento dentro de la casa, aunque todavía no se han detallado públicamente el móvil ni los responsables. El hecho llama la atención porque García Álvarez había regresado a Cuba tras vivir décadas en Estados Unidos, con la intención de retirarse en su país de origen. Esa decisión terminó en tragedia, convirtiendo su vivienda en el escenario de un crimen que ahora está bajo investigación policial. El caso también revive la preocupación por la seguridad de repatriados y cubanoamericanos que vuelven a la isla para pasar sus últimos años. La muerte de una madre de 4 niños en Guiñes elevó a 20 los feminicidios confirmados en Cuba en lo que va de 2026, según el seguimiento de plataformas independientes. La víctima fue ultimada a tiros por su expareja en un hecho que volvió a mostrar la violencia machista como una crisis persistente y letal en la isla. El caso causó especial indignación porque la mujer deja 4 hijos huérfanos y porque el crimen ocurrió en una comunidad donde vecinos y activistas habían alertado antes sobre el aumento de agresiones contra mujeres. Organizaciones y usuarios en redes han insistido en que el número real podría ser mayor, debido al subregistro y a la falta de datos oficiales actualizados sobre feminicidios en Cuba. Las plataformas que documentan estos crímenes señalan que el problema no solo es la violencia en sí, sino también la ausencia de protección efectiva, refugios y respuestas rápidas para víctimas en riesgo. El caso de Guiñes se suma a una cadena de asesinatos de mujeres que mantiene en alerta a activistas y familiares en todo el país. Comando Sur activa nueva fuerza militar con drones e inteligencia artificial. El ejército de Estados Unidos anunció la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en inteligencia artificial para apoyar al Comando Sur en América Latina y el Caribe. La nueva unidad usará drones, sistemas no tripulados y plataformas autónomas o semiautónomas para desarticular redes narcoterroristas y responder a crisis provocadas por desastres naturales. Según el mando militar, la idea es conectar misiones tácticas con efectos estratégicos de largo plazo en una región cada vez más sensible para Washington. El anuncio confirma que Estados Unidos está reforzando su capacidad de vigilancia y ataque en una zona donde la competencia geopolítica se ha vuelto más intensa. El Comando Sur afirma que quiere aprovechar la superioridad tecnológica del ecosistema de defensa estadounidense con innovación y cooperación regional. Para analistas, la combinación de IA y drones abre un nuevo capítulo de militarización en el hemisferio, con más alcance y menos intervención humana directa.
Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Señor Quiñones, le decía yo que tiene que haber sido una noche terrible para todos los invitados, para todos los asistentes a la cena de corresponsales, que por cierto, era la primera vez que el presidente iba a asistir, estaba asistiendo y había armonía absoluta en ese momento, no había ninguna tirantez, no había ningún problema, hasta que apareció este energúmeno tirando tiros. Sí, la verdad que, como te digo, no fue nada que nadie siquiera sospechó de que iba a pasar algo así. Sabíamos que iban a haber fuegos artificiales porque Trump había prometido una noche muy entusiasmada y con muchas declaraciones, así que todos estábamos preparados, pero durante todos esos momentos tú estás platicando, todo el mundo se está conociendo, a ver quién tiene una tarjeta que diga un puesto o una posición, se estaban dando a conocer, habían terminado de servir la ensalada. Yo me recuerdo muy bien que había un muchacho que llevó una de esas bandejas grandes que tenía una mesita donde la puso estaba terminando de servir las ensaladas, cuando se escuchó el primer ruido que fue más fuerte que los otros. ¿Y usted sabía que era un disparo? ¿Usted detectó que era un disparo? Sí, porque nosotros estábamos sentados en la parte media hacia el lado derecho, o sea que estábamos más cerca de la puerta que de la tarima. Y claro, nosotros tenemos, los tres que estábamos ahí somos competidores de tiro y vamos a tirar por lo menos una vez por semana. Sabemos muy bien el sonido de un disparo. Cuando lo vimos nos quedamos viendo así entre nosotros y dijimos, inmediatamente se escucharon los otros que le disparó el servicio secreto y la policía, le disparó al tipo de regreso, se escucharon como 3 o 4 seguidos. Entonces ya sabíamos que era de plano un tiroteo y yo lo que le dije todos los que estábamos sentados, inclusive a las esposas, tranquilos, no vamos a caer víctimas del pánico, tranquilos. Y empezamos a ver todo a nuestro alrededor. Yo inmediatamente miré hacia la tarima y veo que la primera dama parece que ella sí entendió de que era un disparo. Se le acercó al presidente, le dijo algo al oído, él se puso serio en ese momento. En cuanto ella le dijo eso, ella se levantó y empezó a salir de ahí corriendo. Ella no se esperó a que el servicio secreto fuera a agarrarla ni nada, ¿no? Que ella iba de camino y eso fue lo que ahí el servicio secreto empezó a correr. Entraron varios tipos armados hasta los dientes de la Guardia Nacional con servicio secreto que dijeron que habían disparado, disparos y dijeron métanse bajo las mesas. Claro, todo el mundo empezó a meterse debajo de las mesas, pero ahí te das cuenta de que habían varios veteranos de combate porque todos nos quedamos viendo qué es lo que estaba pasando, que no van a atropellar a la gente que te paren arriba. Claro. Dijimos tranquilos, ¿no? Y en cuanto a eso sucedió, al pobre muchacho que te digo que estaba sirviendo las ensaladas, se lo pasaron llevando los del servicio secreto corriendo para ir a agarrar. Pobre tumbó por allá y se levantó con el zapate ese y habían 2 de los servicios de seguridad de los secretarios que salieron corriendo para alcanzar a sus protegidos, se chocaron entre ellos, cayeron, se levantaron, siguieron y nosotros viendo todo este espectáculo, ¿no? ¿Usted se asustó, Quiñones? ¿Se asustó? ¿Perdón? ¿Usted se asustó? Mira, no, a mí me levantó la alerta inmediatamente. Yo estaba viendo hacia la puerta por en caso de que alguien entrara, quería estar listo para ver qué hacíamos en ese momento. No le dije yo a Mike, el amigo que había comprado la mesa, en caso sea necesario, si empiezan a dispararle a todos, tumbamos la mesa y la ponemos como escudo. Parapeto, claro, un share. Y ya inmediatamente, pues, como él estuvo también en Vietnam, así que nos conocemos muy bien, yo sabía que él iba a reaccionar. Y le dije, ok, tumbamos la mesa si es necesario, de acuerdo, nos quedamos y esperando, ¿no? Pero sí fue preocupante de que la gente salió pues con aquella velocidad. Cuando nosotros vimos que entró los agentes del servicio secreto, sabíamos de que no era posible de que alguien se metiera dentro del salón, porque la fuerza que entró en cuestión de segundos fue prácticamente un ejército que entró ahí. Usted, cuando entró al sitio, tengo entendido que es un sótano donde se hizo la cena, ¿usted vio medidas de seguridad importantes o vio eso un poquito relajado? No, mira, la verdad que a mí es más, mucha gente estaba quejándose de que cuántos puntos de seguridad tenemos que pasar, porque ese piso que está en el sótano hay que bajar por un elevador.
puedes bajar por unas escaleras de emergencia. ¿Cómo él se metió? Ahora tiene que averiguar. Porque cuando tú te bajas, usas el elevador, vas directamente a ese piso, sales y ya sales directamente, cruzas hacia donde está el pasillo, que es un pasillo bien largo. Ahí en ese punto había, pero antes de que subieras al elevador había un puesto de registro. Antes de que tú te pudieras meter al elevador, tuvimos que hacer una gran vuelta para llegar al elevador, donde te preguntaron el nombre, verificaron que estabas en la lista de invitados. Claro. Y qué mesa y todo, ok, muy bien, pase. Y luego te pasaron a la segunda parte, que pasar por el primer detector. Bajamos del elevador otra vez. Te volvieron a chequear los nombres contra las mesas. Vieron que sí estabas ahí, entonces pasaste por el detector. Y francamente, la gente que estaba alrededor de los que estaban haciendo los chequeos estaban muy profesionales. Había gente del Departamento de Estado, había gente del Servicio Metropolitano. Obviamente, habían algunos muchachos de la Guardia Nacional que estaban al lado, con armados. Seguridad había. Buena seguridad. Perfecto. Muy buena seguridad. Perfecto. Muy profesional. Perfecto. Me quedo con eso, señor Quiñones. Cuando entraste, lo que a mí me notó, porque este amigo que te digo, él se retiró como director de inteligencia, él estuvo en el servicio de inteligencia por muchos años. Una cosa que nos sorprendió fue que en el pasillo donde ibas, donde estaban los hombros, que estaba dentro del salón este tan enorme, no tenías que salir al pasillo de afuera, habían guardias de la Guardia Nacional ahí antes de que entraras a los baños. O sea que eso normalmente, si tú te recuerdas, no lo viste en los previos anteriores. Y a nosotros nos sorprendió de que hubieran habido personas en estos corredores de los baños. Dije, bueno, están preocupados obviamente. Detrás de las cortinas habían algunos de la Guardia Nacional y de repente solo mirabas que alguien sacaba la cabeza y estaban ahí tranquilos, imagínate. Así que había suficiente gente como para decir, esto está bien seguro. Estamos viendo las imágenes en el momento en que Melania, la primera dama, cae en lo que está pasando y es lo que usted dice. Efectivamente, ella enseguida reaccionó y dijo, oye, que hay que irse corriendo, no hay de otra. Señor Quiñones, muchísimas gracias por su testimonio. Vaya noche. Vaya noche. Muchísimas gracias. Bueno. Nosotros cambiamos de tercio, cambiamos de tono, cambiamos de todo, porque no se puede vivir permanentemente en la incertidumbre. Por supuesto que no. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Casi se está acabando el cuarto mes del año y no hay mejor manera de empezar la semana con un invitado queridísimo en esta comunidad. Nada más le voy a dar un abreboca antes de presentarlo. Este señor que me acompaña hoy llegó aquí en 1960 a los Estados Unidos, a Miami, con 9 años, por supuesto, sin saber hablar inglés. Y yo voy a decir quién es este cubano. Algunas de las obras, por ejemplo, del puerto de Miami, las terminales de crucero, los puertos, por ejemplo, yo que estuve en Haifa, en Israel, en Dubái, en Singapur, con oficinas en Nueva York, Orlando, Copenhague, por supuesto aquí en Coral Gables y en Fort Lauderdale. Un cubano que no solo es un emblemático constructor, arquitecto, ingeniero civil, su vida también pública, su obra civil en esta comunidad es impresionante. Y eso lo ha hecho un cubano, señores, que llegó con una mano adelante y otra atrás, como decimos en buen cubano, y ha edificado una obra de la que nos sentimos orgullosa, y en lo personal aspiro a que sea el arquitecto, un cubano, el que edifique la biblioteca presidencial aquí en el sur de la Florida, en los predios de aledaños a la Torre de la Libertad, donde mejor. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Usted lo debe haber visto por ahí, porque además tiene un libro del cual voy a hablar más adelante. Me estoy refiriendo a mi buen amigo Willy Bermello. Usted puede ir aquí al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Nosotros tenemos 2 exhibiciones. La exhibición permanente, que es la historia del exilio cubano, donde él está, por supuesto. Y en la segunda planta tenemos ahora mismo una exhibición que se inauguró hace poco, donde está la obra de él y de su hermano. Es su amigo, pero más que todo un hermano, su compadre, digamos, en estas aventuras arquitectónicas. Luis Ayamil tienen la famosísima compañía
Bermello y Ayamil and Partners y socios. Así que vamos a conversar a lo largo de una hora con él. ¿Por qué razón? Esos son los cubanos que hicieron Miami. Son los cubanos que hicieron Miami. Y desde que inauguramos la exposición ahí en el museo, le he estado atrás a Willy, no ha estado aquí, yo no he podido. Y dije, no, esto no es por Zoom, tú tienes que ir a acompañarme allí. Así que, Willy, bienvenido aquí. Qué honor tenerte. Miguel, muchas gracias por la invitación y quiero dar un saludo a todos los radio oyentes de América Noticias. ¿Cómo fue que ustedes salieron de Cuba, Willy? Mira, es muy interesante. Yo tenía 9 años. Yo la verdad que en ese momento no sabía a dónde que yo estaba yendo. Mi papá era un magistrado en el Tribunal de Cuentas en el gobierno de Fidel Castro. Él fue contrarrevolucionario contra Batista y cuando Fidel llegó al poder en enero del 59, mi padre fue uno de los 5 magistrados que fueron nombrados a ser magistrado del Tribunal de Cuentas. Cargo que tuvo hasta mediados del 60. Cuando en un viaje que él fue con nosotros magistrados a Brasil, estos son cuentos que me hizo mi padre, en ese viaje Fidel se les franquea y le dice que él va a llevar acá a Cuba a una dirección marxista-leninista. En el 60, en el 60. No en el 61. Y que estaban con él o estaban contra él, muy claramente. Y en ese momento mi padre y los otros 4 magistrados privadamente después hablaron y cada uno poco a poco se fue escapando de la isla. ¿Cómo un cubano que llega aquí con la familia de 3 con $15 se convierte en el hombre de los bienes raíces, en el desarrollador inmobiliario? No estoy hablando de las casas, estoy hablando de grandes proyectos. Les voy a decir algunos para que ustedes tengan una idea de la dimensión de la obra de Willy Bermello y Luis Ayamil y su equipo. Puerto de Miami, las terminales de los Everglades, la terminal de San Francisco, en California, ojo, Haifa, en Israel, un puerto, señores, espectacular, porque he estado allí y lo he constatado. Singapur, Bahamas, varios, Hong Kong, Dubái, el de Dubái es impresionante, Tailandia, sin hablar de los centros recreativos, el Doral Art Center. ¿Cómo es posible que un cubanito, que solo porque el abuelo no pudo ser arquitecto, haya llegado a hacer esta obra internacional? Tú tienes que tener retos en tu vida. Pero estamos hablando, Willy, yo he tenido retos en mi vida, no jodas, pero estamos hablando de cosas monumentales. Pero es que la vida nuestra siempre ha sido eso. Nada se nos ha dado fácil. Todo siempre fue un reto después de otro, después de otro, después de otro. Y cuando tú miras la generación nuestra, Miguel, nos definen esos retos. Yo soy, en mi negocio, yo le digo a la gente en inglés, I'm a hunter. Yo soy un cazador. Yo no espero que las cosas vengan a mí. Yo voy a buscar. Yo salgo a buscar la comida. Pero ¿cómo imaginar, tú y Luis, cómo imaginar que pueden construir algo tan gigantesco? O sea, Miami es la capital de los cruceros. ¿Cómo ustedes ven las terminales o parte del skyline de Miami y ustedes dicen, coño? Mira, es que nosotros en sí cambiamos, le dimos una definición que ha sido impactada por la pandemia, porque la pandemia dañó mucho la industria turística de los cruceros. En sí la industria de los cruceros, aunque se puede trazar a los 1800, en verdad comienza en gran manera en Miami con Carnival. ¿En qué año? Yo te diría que fue en los años 60 del siglo pasado, 1960. En eso es cuando empieza, Ted Harrison comienza con Carnival. Él redefinió, le dio una refinación completamente nueva a lo que es el mundo de cruceros. Cuando Luis Ayamil y yo nos reunimos un día en Monty Trainers en el año 1992, en el febrero de 1992, para tomarnos una cerveza y hablar del futuro. Él estaba en ese momento de Executive Vice President de Post Buckley, que era una compañía de ingeniería civil, la más grande del estado de la Florida, y decidió irse y unirse a mí.
En ese momento hablamos, soñamos de lo que podía ser un poderío de consultoría y no pensamos tanto en que éramos 2 cubanos, aunque para mí era perfecto porque el nombre de mi compañía en ese momento era Bermejo & Associates, BIA. Yo dije, a Jamil es la asociada, va a ser la A, y ahora él es rubio, ojos azules, parece americano, yo soy cubiche, perfecto, tenemos los dos, el mundo americano y el mundo hispano de Miami cubierto entre nosotros dos. Aparte de eso, él traía la parte civil, la parte de infraestructura, y yo traía la parte de diseño, y aquí vamos a tener un powerhouse entre nosotros dos. Y empezamos a redefinir lo que eran las terminales. Las terminales convertimos que el viaje tuyo comienza no cuando te accesas al barco, sino el viaje comienza al momento que tú llegas a la terminal. Y entonces le dimos, con eso es que llevamos las terminales de lo que eran naves anteriormente, naves industriales, sí, a que fueran lugares espectaculares e icónicos. Willy, el tema de Cuba, porque yo oigo, me reúno, participamos con Marcel Felipe, nuestro amigo común en tantas cosas. El tema de Cuba yo le he pintado que todo el mundo dice, bueno, vamos a repetir lo de Venezuela, estabilización, recuperación y transición. No, hay una fase primera, que es la fase de la emergencia. Ese país está en una emergencia. Tú que tienes tanta experiencia lidiando con los problemas de hacer una obra, no solo una obra física, sino una obra estética, una obra espiritual, ¿cómo ves el panorama? Mira, tú sabes que el plan de Dios es perfecto. Y yo a veces pienso que uno planifica cuando tú ves las cosas que van a pasar y pasan en su tiempo. El reloj nuestro es imperfecto. El reloj de Dios es perfecto. Y yo en el tema de Cuba, mi padre murió queriendo ver una Cuba libre. No fue parte de su sueño, no estuvo en su tiempo. Pero lo que estamos viendo tú y yo, después de lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, es que el tiempo de Cuba, yo me recuerdo que al llegar aquí en el 60, nosotros teníamos en nuestra casa unos matules que habíamos comprado en Army Navy Store, que teníamos ya todas las cosas listas para regresar a Cuba. Nunca hubo regreso porque no era nuestro tiempo. Tenía que pasar lo que ha pasado. Yo creo eso en mi corazón. Pero el tiempo de Cuba para nosotros está llegando. Y está llegando un momento donde yo en este momento tengo el tiempo, tengo los recursos, tengo el conocimiento que yo no tenía hace 20 años. De manera que, al igual que una forma divina me puso en el punto de que hoy en día estoy sentado diseñando la biblioteca de Donald J. Trump, estoy en este momento en un punto. Repite eso, señor, esto es importante. Los terrenos aledaños a la Torre de la Libertad, donde Willy iba y su familia a buscar aquel pedazo de queso, el spam, etcétera, ahí va a edificarse la biblioteca presidencial. ¿Y quién va a estar en ese proyecto? Un cubanito de 9 años que llegó a esta ciudad sin dinero en 1960, Willy Bermejo. Que para mí es una distinción y un gran privilegio y un honor para nuestro presidente. Aunque sería para cualquiera biblioteca presidencial, eso sería un honor para cualquier arquitecto. Claro, hay 16 bibliotecas presidenciales, esta va a ser la 17. Y definitivamente te puedo decir, no porque la esté diseñando yo, pero va a ser la más impactante, la más icónica. Yo he visto. y la más visitada. Vaya en otra sesión, podemos dedicársela a ese proyecto. Mira, yo he tenido la oportunidad a través de la trayectoria nuestra de llegar a lugares donde no había nada, islas donde no había nada, y hacerlo todo. En Cuba hay que hacerlo todo. La única diferencia es que en Cuba hay una población de cubanos que existe y con los cuales de alguna manera se tendrá que contar con ellos. Claro.
entrenar, encarrilar. Pero en Cuba hay que hacerlo desde la A hasta la Z. Energía, hospitales, carreteras. Una de las cosas que hacemos nosotros son aeropuertos. Todos los aeropuertos hay que modernizarlos, expandirlos. Los puertos, que es el punto de entrada. Toda la infraestructura de vivienda. Todo el sistema bancario. Todo el sistema de gobernanza. Y yo creo que tenemos un secretario de Estado, Marco Rubio. Tenemos 3 representantes en el Congreso, Carlos Jiménez, Díaz Balart y Salazar, que nos pone a nosotros en el exilio en una posición encomiable para tener un rol muy importante en la reconstrucción de Cuba. Yo tengo 2 retos que me quedan. Uno es terminar la biblioteca presidencial de Donald J. Trump. Sí. Y el segundo regalo en mi vida va a ser el legacy de poder formar parte de la reconstrucción de una nueva república en Cuba, una república democrática donde Cuba vuelva a ser lo que fue en los años 59 para todo el hemisferio, que estaba en la vanguardia en todos aspectos, comerciales, industriales, agrícolas, bancarios, tecnología. Cuba era un lugar privilegiado. El peso cubano estaba por arriba del dólar americano. ¿Qué economía podía decir lo que podía decir Cuba en el año 1959? Y el anhelo mío es poder ser parte del equipo, del grupo de hombres y mujeres aquí en este país y en otros países que contribuyan a esa reconstrucción. Lo vamos a ver, Willy. Oye, te agradezco mucho. Qué buena tarde he pasado junto a ti. Espero que el público también. Ahí, por cierto, nos escribía, creo que es Leo, sí, efectivamente, la estación a la que se refería Willy es la JM Wave, que estuvo aquí hasta el año 68 de la estación de la CIA, la más grande que hay. Willy Bermejo, señores, tienen que ir al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Está abierto todos los días de 12 a 6. Ahí va a haber solo una pequeña muestra de la obra que ha hecho un cubano. Nos vamos, te agradezco mucho, Willy, esta es tu casa, vamos a seguir hablando, vamos a hablar de la biblioteca la próxima vez, lo que se pueda decir. Gracias, Miguel. Gracias, Willy.